Seguimos con el orden de los oradores. Diputado Itaí Hagman, Frente de Todos, Ciudad de Buenos Aires. Gracias, presidente. Yo, a diferencia del diputado preopinante y del candidato a presidente Javier Milei, no quiero eliminar todos los impuestos. Quiero que la Argentina avance en tener una estructura tributaria progresiva, que es lo que supuestamente queremos todos cada vez que hablamos, que es decir, que cargue sobre los que más tienen, sobre las ganancias, sobre los patrimonios y menos sobre la producción, sobre el consumo y sobre el trabajo. Y creo que lo que hoy estamos discutiendo, y hay cierta confusión al respecto entre la medida que se anunció y que ya está en ejecución, y la diferencia entre eso y sancionar una ley que le va a dar carácter permanente a este programa de devolución del IVA, no estamos discutiendo si estamos de acuerdo o no con lo que Massa está haciendo, con el decreto, con el programa que se está implementando. Estamos discutiendo si podemos darle una solución histórica, diría yo, porque hubo varios intentos de resolver, acá se mencionaron varios, incluso en el gobierno anterior, de cómo hacer para bajar el IVA, cómo bajar el IVA a los alimentos, etc. Y hoy estamos frente a la oportunidad de darle una solución histórica a la problemática que, por lo menos de la boca para afuera, todos reconocemos que es el carácter regresivo del impuesto al valor agregado, ¿no? Que no lo voy a, ya muchos lo han anunciado. Digo porque lo que viene demostrando este programa es que ha sido una forma bastante eficiente de resolver el problema, a diferencia de otros intentos que no lo fueron. Porque, por ejemplo, bajar el IVA no garantiza que luego eso se materialice en la góndola, y en cambio este mecanismo de devolución ya está demostrando ser bastante más eficiente. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo con esta ley. No, acá no es la discusión sobre el plan Platita, ya el diputado Tonioli explicó, ¿no?, esta doble vara que hay sobre el plan Platita, pero a mí me sorprende que de los diputados de la oposición la mayoría hace hincapié en esa discusión, como si estuviéramos discutiendo la medida de estos 2 meses, a lo mejor porque quieren asociarlo a una discusión electoral, pero yo creo que al contrario. Es más, podríamos ver esta ley como la oportunidad de plantearle a la sociedad un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la Argentina, de que gane quien gane en las próximas elecciones, el programa de devolución del IVA va a permanecer. Eso sería un buen gesto en el contexto de una contienda electoral. Porque, insisto, sancionar esta ley le va a dar un carácter permanente a lo que hoy se está ensayando como una política transitoria. Me uno esto con lo que he escuchado los argumentos y que están planteados en el dictamen de minoría. Si uno plantea que esto puede ser razonable solamente en una situación de emergencia, como plantearon algunos diputados, o plantean, como se plantea en el dictamen de minoría, que tiene que tener una fecha de caducidad el 9 de diciembre, es decir, cuando termina este gobierno, o se plantea la cuestión del financiamiento, la preocupación por el financiamiento a través de la emisión monetaria, en una ley que le va a dar carácter permanente a este programa. Es decir, el próximo gobierno va a poder definir de qué manera financia el gasto público de acuerdo a sus criterios y sus prioridades y su cosmovisión, ¿no? No le estamos en esta ley asignando a un gobierno lo que tiene que hacer en materia de financiamiento del gasto público. Se ha planteado que esto es anticipar la política tributaria del próximo gobierno. Bueno, entonces, cuando uno reúne todos esos argumentos que hemos escuchado de la oposición, es bastante evidente, si uno le quiere poner esa fecha tope y da todas estas excusas para no acompañarlo, que lo que se está diciendo, y me parece que por ahí sería hasta más legítimo que se diga abiertamente, es que en realidad ustedes no están de acuerdo y que si llegaran a ganar las elecciones no van a implementar este programa, no le van a dar continuidad. Es decir, si ganan las elecciones no va a haber devolución del IVA. Punto. Más fácil, más claro para todo el mundo. Si ganan las elecciones la oposición, no va a haber devolución del IVA. Entonces, y la verdad es que, porque si estamos en un momento, a mí me parecía que era una oportunidad, porque yo decía, bueno, mientras afuera estamos viviendo efectivamente lo que hoy se relató acá, una corrida cambiaria que nos preocupa a todos de magnitudes y con un devenir que es impredecible, porque efectivamente
algunos sectores de la política actuando muy irresponsablemente, le están echando nafta al fuego. Y acá podríamos estar dando un ejemplo de decir, bueno, la política le está intentando dar respuesta a la sociedad que demanda, entre otras cosas, compensación por los efectos que está teniendo la aceleración de la inflación, etc. Mientras que afuera está pasando eso, nosotros no nos damos la oportunidad acá de ponernos de acuerdo en una política elemental, que tiene una enorme cantidad de beneficios directos en la devolución al bolsillo de la gente, que tiene un beneficio de aliento al consumo y por lo tanto a la actividad económica, que tiene beneficio porque ayuda a la formalización de la economía, que también, si bien tiene un costo fiscal, va a tener un beneficio también en la recaudación de las provincias a través de otros tributos, porque esto tiene un impacto directo en el consumo y en la actividad. Una oportunidad de sancionar una ley que es absolutamente razonable para darle mayor progresividad al sistema tributario y transferir recursos a los sectores que más necesitan. Yo lo único que quiero agregar, me parece que por todas estas razones, esta es una muy buena ley, es una oportunidad. Insisto, tengo la expectativa de que no se vea, que se comprenda que esto lo que estamos discutiendo no es una política coyuntural, que el Ejecutivo ya está haciendo y que no necesita la sanción de esta ley, sino lo que estamos haciendo es sentar una política pública que queremos que continúe independientemente de quién gane las elecciones. Si logramos que el Congreso sancione esta ley, ojalá que el próximo presidente, sea quien sea, continúe con la política que el Congreso está fijando para devolver el IVA a la gente. Lo último que quiero agregar, y cierro, presidente, recogiendo varios planteos que incluso hicieron diputados de la oposición, es plantear que cuando se reglamente esta ley y las autoridades de aplicación intenten efectivamente incorporar a sujetos que no están planteados en la ley, que yo sé que es difícil muchas veces porque son justamente sectores no registrados, sectores informales, que no son tan fáciles de identificar, pero creo que hay un esfuerzo, hay un avance que el Estado pudo hacer, sobre todo a través del ANSES, para identificar dentro del mundo de los no registrados, de los sectores informales, quiénes son los sectores de menores ingresos o quiénes tienen situaciones socioeconómicas más vulnerables y tomar las medidas necesarias para que esos sectores también sean beneficiarios de esta política. Obviamente le va a dar mucha más justicia, va absolutamente en el mismo sentido de la filosofía de este proyecto de ley y creo que se puede resolver técnicamente perfectamente a la hora de aplicar esta ley. Así que con ese planteo adicional, planteo que es muy importante que hoy esta devolución del IVA se convierta en ley y que, insisto, gane quien gane en las próximas elecciones, la Argentina tenga un programa de devolución del IVA como plantea esta ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hagman.